Parte 1. Los recuerdos de Buzz sobre el general Varaven seguían siendo tan vívidos como el día en que los vivió. El ahora orco no muerto era una de las figuras más memorables en la vida del héroe. Desde el día en que nació, había estado por encima de sus compañeros. Fue un amigo de la infancia y confidente del actual rey orco Némesis, y sirvió como el líder de facto de todos los clanes orcos que anteriormente vivían en el bosque Siwanasi. Un guerrero cuyo nombre era conocido en todo el país orco. Luchaba como un maníaco en el campo de batalla, un enorme berserker que blandía un enorme martillo de guerra con una destreza y fuerza de otro mundo. Todos los orcos admiraban la forma en que expresaba los principios básicos de la filosofía orca a través de su puro salvajismo y valor. Buzz no era una excepción. La primera vez que Buzz conoció al general Varaven fue poco después de que empezara a salir activamente a la batalla. Se había enfrentado a la muerte muchas veces, y ahora se contaba entre los considerados guerreros de pleno derecho, pero en aquel momento, no era mejor que cualquier otro orco corriente que hubiera vivido experiencias similares. En aquel entonces, la unidad de Buzz había sido asignada al ejército de Varaven. Fue tras una feroz batalla. Los orcos lograron una victoria al final, pero la mayoría de los compañeros de Buzz murieron en acción. Fue entonces cuando el general apareció ante el ahora héroe, que estaba comiendo frente a una hoguera, atendiendo sus heridas. En cuanto le vio, le dijo: «Tú eres realmente un espectáculo para la vista». Dejó escapar una carcajada alegre, dio una palmadita brusca a Buzz en la espalda y se marchó. Este último se sintió bastante incómodo, al ser puesto en el punto de mira de esa manera, pero también se alegró. El general Varaven acababa de decirle que estaba impresionado por sus acciones. ¿Cómo no iba a estar contento? La segunda vez que se encontraron fue cuando Buzz empezaba a hacerse un nombre entre los orcos. Había consolidado su reputación como un guerrero excepcional, pero aún no estaba cerca de la cima. Aún así, fue seleccionado como uno de los guardaespaldas directos del general. Aunque su posición sonaba elevada, sus acciones y órdenes no diferían mucho de lo que solía hacer como soldado de a pie. Al igual que siempre, Buzz participó en la batalla y arrasó cerca del también arrasador Varaven. Justo antes de ese combate, el general había reunido a sus hombres para darles un discurso. Era una recopilación de historias de su vida que solía contar para animar a sus tropas y a sí mismo antes de la batalla. Sin embargo, también era un resumen de la historia de la guerra de los orcos. Contaba cómo había luchado junto a Némesis desde que eran niños. A veces había ayudado, y otras había sido ayudado. Como compañero del rey, siempre había estado allí, luchando para proteger el orgullo de los orcos. Así contaba la historia. Ese fue el día en que Buzz lo decidió. Quería ser como Varaven. La tercera y última vez que los dos se encontraron fue durante la defensa final del bosque Siwanasi. Ese día, el general no sonrió alegremente como lo hacía habitualmente. Todos los indicios apuntaban a que los orcos iban a perder este enfrentamiento. Pero, no obstante, estaba listo y dispuesto a luchar hasta el final, sin importar el resultado. Los elfos se acercan desde el oeste. Los humanos asediando desde el este. Atrapado entre dos grandes fuerzas y con las pocas tropas que le quedaban, la situación parecía desesperada. Sin embargo, no perdió la voluntad de luchar. Buzz no habló con el general Varaven esa noche. Solo le dirigió una mirada silenciosa, asintió y se dirigió tranquilamente al frente. Allí, se encontró con la archimaga elfa Sandersonia, y los dos lucharon. Aunque ganó, el héroe orco sufrió graves heridas y tuvo que huir durante varios días, refugiándose en las profundidades del bosque en un aturdimiento anémico. Si Cell no hubiera encontrado la cueva en la que se escondía, tal vez hoy no estaría vivo. Cuando Buzz consiguió volver al cuartel general, la batalla ya había concluido. Era una noche sin luna, y el ejército de los elfos había aprovechado la oscuridad para tomar a los orcos por sorpresa. Si se tratara de una batalla sencilla, teniendo en cuenta los respectivos efectivos de cada parte, el conflicto no debería haber sido tan unilateral. Sin embargo, los elfos fueron minuciosos en su engaño, robando por completo la visión del ejército orco. Todas las fuentes de luz fueron extinguidas. Se empleó magia de oscuridad,
junto con ropas negras para ayudarles a fundirse en las sombras. Todo ello fue rematado con una fuerte capa de magia de ilusión. Normalmente, el general Varaven no habría caído en estas tácticas. Los orcos tenían una historia milenaria de combate y guerra. Tenían una amplia experiencia en el manejo de todo tipo de magias y trucos, y tenían preparadas contramedidas para todos ellos. Era imposible que la estrategia de los elfos hubiera sido el factor decisivo por sí sola. La razón de su derrota. Vas oyó después que se debía a que el general discriminaba a los magos orcos. Su segundo al mando, Ganda-Gusa, un mago orco, tenía información preventiva que indicaba que los elfos estaban planeando un ataque nocturno. Había sugerido que los orcos hicieran lo mismo que los elfos y que emboscaran bajo tierra. Sin embargo, Varaven no quería saber nada de eso. Obstinado y testarudo, replicó que, como verdaderos guerreros orcos, sus hombres no se rebajarían al nivel de esos insignificantes elfos, y menos aún cuando el plan implicaba artimañas y era propuesto por un mago orco de entre todos. De hecho, estaba tan decidido a librar una batalla directa que se tomó la molestia de instalar antorchas adicionales en la zona, aun sabiendo que era inútil. Y así, el general Varaven y su segundo al mando, Ganda-Gusa, fueron derrotados de forma contundente. La fuerza principal, dirigida por el propio Némesis, corrió inmediatamente hacia Siwanasi en cuanto recibió la noticia de la caída de la defensa, pero ya era demasiado tarde. Aunque el territorio no había sido conquistado por completo, el rey, viendo la escritura en la pared después de haber perdido a su mejor general orco, accedió a la demanda de rendición de la alianza. En cuanto al propio Vas, no tenía ni remordimientos ni rencores contra los elfos. Él era el héroe orco, y había hecho lo que el héroe debía hacer. Había eliminado a un poderoso enemigo y había regresado con vida. Si la batalla se perdió a pesar de sus esfuerzos, así debía ser. Pero no pudo evitar pensar, ¿y si hubiera vuelto a tiempo para apoyar al general Varaven durante su última batalla? ¿Y si la relación entre el comandante en jefe y su segundo al mando hubiera sido mejor? ¿La batalla del bosque de Siwanasi habría terminado de forma diferente? Y hoy, su ídolo había reaparecido ante sus propios ojos. El general Varaven, de pie junto a su segundo al mando Ganda-Gusa. El hombre que había declarado públicamente que nunca lucharía junto a un mago orco estaba ahora cooperando activamente con uno. Y le había dicho a Vas: contigo aquí, somos 100 veces más fuertes. Luchemos juntos como lo hicimos una vez. Destruyamos a estos odiosos elfos de una vez por todas y reclamemos lo que es nuestro. Recuperemos Siwanasi. El héroe estaría mintiendo si dijera que esto no lo hacía feliz. Desde esa derrota, los eventos que ocurrieron durante la defensa de Siwanasi habían resurgido de vez en cuando en la mente de Vas. No podía evitar pensar que esta podría ser su oportunidad de obtener una gloriosa victoria para su pueblo. Las circunstancias eran diferentes. Los elfos estaban en la retaguardia ahora, y era el mejor momento para atacar. Pero Vas era un orco. Y los orcos son guerreros. Como guerrero, debía ser elegante tanto en la victoria como en la derrota. Había un viejo dicho entre los orcos. Una frase cortante destinada a evitar que se desvíen del camino correcto en momentos como este. Era corta y simple, y decía así: los zombies no son orcos. Los que no eran capaces de dejar de lado sus remordimientos. Los que no podían admitir la derrota. Los que se arrastraban desde las profundidades de la tierra para buscar venganza. Ellos no eran verdaderos orcos. Los orcos habían sido derrotados. Eso era un hecho. Habían perdido la guerra, negociado la paz y ahora se dirigían hacia un futuro diferente al que habían imaginado durante la guerra. Su progreso había sido lento y tedioso. Pero aún así, Vas siguió la decisión del rey orco Némesis. Era su deber como héroe de los orcos. Un grupo de antiguos orcos, ahora zombies, estaban luchando con los elfos con los que los verdaderos orcos intentaban establecer relaciones amistosas. Era obvio que la elección correcta sería ponerse del lado de los elfos, sin importar la razón que hubiera detrás de su conflicto. Además, la mujer elfa a la que apuntaba estaba en problemas. No había necesidad de dudar más.
Señor, señor, ahora es tu oportunidad. ¿Has visto la elfa que estaba abrazando a Brice hace unos momentos? ¿No te gustaría eso? A ella le gustaba porque le estuvo genial. Si puedes mostrarle a esta chica lo genial y confiable que eres, definitivamente se enamorará de ti. Este es tu momento de brillar. Esta es tu oportunidad. Es lo que se le estaba susurrando al oído del héroe. Parte 2. Sonia no podía entender lo que estaba pasando. ¿Por qué Vas estaba allí como si la protegiera? ¿Y por qué apuntaba con su espada al general Varaven, que se suponía era su aliado? ¿Había malinterpretado la situación? ¿O había algún tipo de conflicto interno? O tal vez, estaba Vas, al igual que la mayoría de los orcos, tan deslumbrado por su belleza élfica que la quería de una pieza para llevarla a su casa. Pero si ese era el caso, ¿por qué no la secuestró la primera vez que se vieron, durante los acontecimientos de la pesadilla del bosque Siwanasi? De ninguna manera podría ser cierto que ella realmente olía a viejo. Si ese era el caso, ella quería estar en cualquier otro lugar menos aquí ahora mismo. Soy Vas, guerrero de la antigua compañía del país orco, y héroe orco. Pero una cosa estaba clara, el héroe orco estaba a punto de luchar contra el general Varaven. Soy Varaven, general del país orco, comandante en jefe de la segunda división del ejército orco, y líder del clan del bosque Siwanasi. Soy Ganda Gusa, gran jefe de guerra de la segunda división del ejército orco. Durante la guerra, Sonia había oído a los orcos anunciar sus nombres en innumerables ocasiones en el campo de batalla, sus voces resonando junto a los choques de espadas y lanzas. Su autopresentación era la campana que señalaba el inicio del combate. Después de eso, los orcos ganarían o morirían. Su oponente esta vez era el general Varaven. Este hombre era lo suficientemente famoso como para ser conocido incluso por los elfos. Todos sabían lo esencial que había sido para el éxito del esfuerzo bélico orco. En el pasado, lo primero que un nuevo recluta aprendía sobre los orcos era el nombre del rey orco, Némesis, seguido del gran general, Varaven. Un feroz guerrero que había llevado a su pueblo a la victoria muchas veces y había luchado valientemente hasta el final. Entre los orcos, era considerado tan influyente como el propio rey. Además, Ganda Gusa, el mago más destacado de los orcos, luchaba junto al general. Era el elemento más peligroso en esta batalla. Si el Lich no era derrotado, Varaven volvería a levantarse indefinidamente. Sin embargo, llegar hasta el mago no muerto sería, como mínimo, un reto. Estaba constantemente en guardia, manteniendo la distancia y escondiéndose detrás del gigantesco cuerpo del zombi. Pero, pensó Sonia, mientras miraba los bien definidos deltoides de Vas, su abultado trapecio y su durísimo músculo dorsal, qué espalda tan segura y fiable. ¡Vamos! ¡Wow! Los gritos de guerra de los combatientes sonaron, enviando ecos a través de los árboles, una ola palpable de violencia e intimidación lo suficientemente imponente como para hacer que los pequeños roedores se desplomaran de miedo. El general Varaven fue un pelo más rápido, adelantándose a Vas. La cabeza de su martillo de guerra, una masa condensada de barbarie tan grande que parecía imparable, se abalanzó sobre el héroe como un meteorito. Pero Vas se movió en respuesta, con tal velocidad que era difícil creer que era un orco. No fue para evadir. Avanzó con decisión ampliando su postura y preparando sus caderas mientras ponía su gran espada en línea con el martillo de guerra que se acercaba. ¡Ding! El sonido metálico más ensordecedor que Sonia había escuchado jamás reverberó por todo el bosque. Los ecos perduraron, shing, ai ai ing, ding. La espada de Vas había repelido con éxito el martillo de Varaven, lanzándolo lejos. Aunque el general no muerto no perdió el agarre de su arma, fue arrastrado por su masa y tuvo que dar un paso atrás, su pie aterrizó con fuerza y se clavó en el suelo. Pero no fue el único afectado por el retroceso del golpe. La espada de Vas también fue repelida y su brazo retrocedió junto con su arma. Sin embargo, su postura. ¡Vamos! Su postura permaneció intacta. Los músculos del héroe se abultaron mientras usaba cada pizca de su fuerza para no perder el equilibrio.
¿Qué clase de fuerza de piernas superorca se necesita para lograr eso? Adelantándose una vez más, Bas lanzó su gran espada contra Varaven, que aún intentaba recuperar el equilibrio. La espada cortó el aire a una velocidad que escapaba a la comprensión de los mortales y atravesó limpiamente el pecho del general. Dejó una herida profunda y punzante en su carne, lacerando su corazón y sus pulmones. El golpe fue nada menos que brillante, un golpe perfecto. Una herida fatal, si la otra parte hubiera sido una persona viva. ¡Wow! Varaven respondió con una ráfaga de golpes, atacando con más fervor, como si dijera que su herida no importaba. Su embestida golpeó como un huracán. Y, sin embargo, Bas no retrocedió ni un segundo. A veces esquivaba. A veces devolvía el golpe. Otras veces paraba, y otras veces colaba una puñalada en los huecos que se presentaban. Sus movimientos eran rudos y carentes de gracia, pero eran efectivos. Y, efectivamente, el héroe acabó encontrando una oportunidad, abriendo un amplio tajo en las tripas del zombi. Sin embargo, el general Varaven no se detuvo. Aunque su corazón estaba destrozado y sus arterias cortadas, siguió avanzando. Porque era un zombi. Los zombis debían ser, como mínimo, decapitados para evitar que se movieran. Algunos individuos podían incluso ser capaces de moverse a pesar de haber perdido la cabeza, pero esto no solía durar mucho. Pero las circunstancias eran diferentes en este momento. Mientras el Lich siguiera cerca, cualquier herida infligida al general se regeneraría inmediatamente, y podría luchar de forma indefinida. Bas superaba completamente a Varaven. Si el general siguiera vivo, ya habría muerto muchas veces. Además, Yejejeye, atadura de tierra. Pum. Bas perdió repentinamente el equilibrio cuando Gandagusa lanzó su hechizo. Los tobillos del héroe habían sido atrapados por la tierra animada. ¡Wow! Las acciones de Bas se retrasaron por una fracción de segundo, y el general no muerto no perdió esta oportunidad. Aunque el orco más pequeño consiguió protegerse del ataque entrante con el lado ancho de su espada, el golpe lo lanzó por los aires mientras daba 2 vueltas antes de estrellarse contra un árbol. Por supuesto, esto no era algo que el héroe no pudiera manejar. Inmediatamente se recuperó, cargando de nuevo a la batalla como si nada hubiera pasado. Pero eso no significaba que estuviera ileso. Sonia recordó su batalla anterior. El orco se había acercado a ella como si fuera inmortal, siempre poniéndose de pie de nuevo sin importar cuántos ataques mágicos soportara, pero al final, definitivamente se estaba ralentizando. Bas tenía una fuerza y una resistencia monstruosas, pero ninguna de ellas era ilimitada. Geye, Wu, tonto, estúpido. Héroe Bas. Sin mencionar que Varaven no era el único oponente. Su segundo al mando, Gandagusa, también proporcionaba apoyo desde la retaguardia. No importaba cuántas veces Bas golpeara con éxito a Varaven, no tenía ninguna posibilidad de ganar si el Lich no era sacado de la escena. Con el héroe orco Bas del lado de Sonia, la victoria era definitivamente más que posible. Ella estaba íntimamente familiarizada con su fuerza, después de todo, habiéndola experimentado de primera mano. Sin embargo, los guerreros orcos generalmente tenían poco o ningún conocimiento de la magia. ¿Acaso Bas sabía que esta batalla no terminaría nunca si no derrotaba al Lich? Parte 3, HRNNNNMM. Sander Sonia se perdió en sus pensamientos por un momento. Pero rápidamente llegó a una conclusión. Bas. Voy a ayudarte. Todo esto era nuestro problema en primer lugar, y conmigo, será un 2 contra 2, así que no tienes que preocuparte de que sea cobarde. Bas miró a Sonia por un segundo antes de volver rápidamente los ojos hacia sus oponentes. Acepto tu ayuda. Muy bien. Si los dos nos unimos, seremos invencibles. La boca del héroe orco se torció en una sonrisa incómoda. La elfa respondió con una risa amarga, aunque no por las mismas razones. Para ella, lo absurdo de la situación justificaba una risa. Para él, estaba conteniendo una sonrisa de felicidad. ¡Vamos! Bas volvió a lanzar su grito de guerra.
Sorprendida por el repentino grito, Sonia se tapó los oídos mientras pensaba. ¡Ah! ¡Qué demonios, qué ruido, mis pobres tímpanos! Es extraño, normalmente los orcos no lanzan su grito de guerra 2 veces, ¿verdad? La heroína elfa, en silencio, mantuvo su bastón listo mientras evaluaba sus nuevas circunstancias. Con el más fuerte de todos los orcos a su lado, ahora tenía mucho más espacio para maniobrar. Mira, el general Varaven va a ser resucitado una y otra vez si no se elimina a Ganda Gusa. Así que ¿qué tal esto? Yo atraeré la atención del grande mientras tú te encargas del Lich. Se apresuró a sugerir, pero Bas no reconoció sus palabras. Ni siquiera un movimiento de cabeza. En cambio, se adelantó una vez más, evadiendo el martillo de guerra del general Varaven y asestando un golpe propio. Otro ataque que habría sido fatal si se hubiera infligido a un ser vivo. Desgraciadamente, el general, ahora no muerto, no era ninguna de esas cosas e ignoró por completo su herida. Oye. ¿Me estás escuchando? Es inútil. El general Varaven fue un guerrero honorable en vida. Incluso en su muerte, ambos nos llamamos y nos anunciamos. Lo menos que puedo hacer por él es darle la pelea que se merece. Ah. Este no es el momento para todas esas tonterías de honrar esto, honrar aquello, es lo que Sonia Trueno estuvo a punto de soltar, pero se contuvo. Para los orcos, vivir era luchar. Lo único de lo que se enorgullecían era del número de mujeres que habían violado y del número de batallas que habían ganado. Mientras que ella no entendía lo primero, podía empatizar con lo segundo. Bas estaba dispuesto a arriesgar su propia vida y sus extremidades para ofrecer al general Varaven, un gran hombre por derecho propio, una despedida adecuada, merecedora de su estatus y posición. Sonia comprendía un poco este sentimiento. Después de todo, ella era la heroína elfa. Si un personaje elfo importante hubiera sido zombificado sin recibir los ritos adecuados ni ser llorado, ella querría encargarse de ofrecerle adecuadamente los honores élficos antes de enviarlo de vuelta al cielo. Lo entiendo. Muy bien, entonces yo suprimiré la magia de Ganda Gusa. Te debo una. Gracias. No necesitas agradecerme o deberme nada. Solo derrótalo rápidamente. Estoy casi sin magia. Lo tengo. Bas se precipitó hacia Varaven una vez más. Deslizando hábilmente su gran espada como si no fuera más que una rama muerta, desvió el martillo de guerra del zombi antes de devolverle su propio golpe. Sonia no pudo evitar admirar la belleza en el manejo de la espada del héroe orco mientras lo observaba. Por supuesto, al tratarse de un espadachín orco, sus movimientos estaban lejos de ser elegantes. Cuando esa misma espada apuntó hacia ella, había sentido miedo y horror. Pero ahora que estaba de su lado, era preciosa. Su filo siempre estaba perfectamente alineado, su punta siempre tomaba el camino más corto y eficaz hacia su objetivo. Siempre que parecía que el enorme peso de la gran espada iba a arrastrar a Bas a una posición comprometida por su fuerza centrífuga, él la redirigía bruscamente gracias a la pura fuerza de sus brazos. Y era cegadoramente rápido. Acelerando de izquierda a derecha en un borrón, dibujaba una media luna fatal con cada golpe. Pero eso no era todo. Cada ataque era pesado y rebosante de poder, y sus paradas repelían con precisión el martillo de guerra del general Varaven. Era increíble cómo un objeto con tanta masa y poder ofensivo podía ser utilizado para golpear con tanta precisión cada abertura que presentaba su oponente. La elfa sentía miedo solo con mirarlo. Nadie en su sano juicio querría enfrentarse a algo así. Oye. No en mi guardia. Sander Sonia hizo girar su bastón antes de apuntar a los pies de Bas. El poder mágico terrenal que se había estado reuniendo cerca del bajo tierra se dispersó en un instante. El Shuh, estúpida Sander Sonia. Te encanta escuchar el sonido de tu propia voz, ¿verdad? No, tú. Eres un estúpido. Estúpido Ganda Gusa. Detener la magia de Ganda Gusa no fue difícil para Sonia. Después de todo, no la llamaban archimaga por nada.
Estaba en la cúspide de la hechicería élfica y tenía una aptitud mágica inigualable. Aunque sus habilidades mágicas habían mejorado después de su transformación en Lich, la línea de base del mago orco seguía siendo orca. Cuando se trataba de duelos mágicos, Ganda-Gusa no tenía ninguna posibilidad. Había que decir que, con Varaven ocupado luchando contra el héroe orco, Sonia era totalmente capaz de derrotar al mago zombie sin ayuda. No sería instantáneo, pero sus 1200 años de estudio de la magia y su amplia experiencia le decían que, usando solo hechizos, podría darle jaque mate en 5, y acabar con él en 6. Y, sin embargo, no lo hizo. Oye, si realmente eres un orco de corazón, solo siéntate y observa. Esta es la última pelea de tu general Varaven. ¿Tonterías? Tontos. Estúpida. Tontos. La victoria vale más que todo ese tonto honor. La victoria. La victoria es lo único que importa. Victoria sobre ustedes, odiosos elfos. Por eso Varaven te trataba tan fríamente. Ella había decidido quedarse atrás y ver la pelea de Bas. Si alguien le hubiera preguntado por qué, no sabría responder. Era la opción racional y obvia para derrotar a los zombies tan rápido como pudieran. Incluso ahora, el ejército de los elfos seguía enfrascado en la batalla. Sin duda, habría más víctimas. Pero de alguna manera, Sonia sentía que no debía interferir en este duelo. Sin embargo, parecía que se preocupaba por nada. Bas estaba abrumando por completo al general no muerto. Varaven no era lento ni inexperto. Estaba utilizando el impulso de su arma para golpear con precisión su martillo en los órganos vitales del héroe orco. Un individuo normal ni siquiera sería capaz de dar un paso dentro de ese rango y salir ileso. Por suerte, el orco más pequeño estaba lejos de ser normal, repeliendo los ataques entrantes y contraatacando con los suyos propios. Varaven evitó el tajo dirigido a su cuello, el punto débil de un zombi, por la piel doblemente inexistente de sus dientes. Pero era solo cuestión de tiempo. Ya habían realizado este macabro tango una docena de veces. La pareja había tardado menos de 1 minuto. Durante este tiempo, Ganda-Gusa había lanzado infructuosamente 5 veces sus hechizos hacia Bas, y 5 veces Sonia lo había repelido. En este corto momento, el héroe y el general habían intercambiado innumerables golpes. Y entonces sucedió. El silbido de una espada cortando el aire. El crujido de la madera, el hueso y el hierro. En ese preciso momento, la cabeza del martillo de guerra de Varaven voló. Todos los que estaban cerca observaron cómo trazaba un arco poco profundo en el aire, llevándose consigo a 3 zombis involuntarios antes de desaparecer en el bosque. Incluso Ganda-Gusa se quedó mirando, incrédulo. Un fuerte estruendo resonó a lo lejos. Cuando Sonia recuperó por fin el sentido común y miró hacia atrás, el asunto se había resuelto. Un enorme cadáver zombie sin cabeza, que sostenía un enorme martillo sin cabeza, se desplomó en un montón. Momentos después, algo cayó del cielo, golpeando el suelo con un ruido sordo. Era una cabeza zombificada. La cabeza zombificada de un magnífico orco, que gruñía y mostraba sus 2 magníficos colmillos. Lentamente, rodó hacia los pies de Ganda-Gusa. G. Jeje general. Sonia agarró con fuerza su bastón y lo cargó de poder mágico. Si el Lich estaba a punto de resucitar a Varaven de nuevo, había que detenerlo. Como mínimo, tenía que interrumpir sus cánticos, si no todos sus esfuerzos habrían sido inútiles. Sin embargo, Ganda-Gusa no lo hizo. Miró la cabeza decapitada del general durante unos segundos, antes de utilizar su bastón para enderezarse. Se volvió para mirar a Bas. No al general, sino al héroe. Lo miró, la carne que le quedaba en la cara traicionaba sus emociones. Luto y dolor. Bas, tonto Bas. Héroe, por favor, que sea un orco. Lo sé. Ganda-Gusa soltó una sonora carcajada justo en el momento en que su cuerpo fue cortado verticalmente por la mitad.